Inicia. El webinar de esta noche es aplicaciones para la industria del gas y petróleo. Vamos a tener paciencia, mucha paciencia. Estamos preparando esta presentación en colaboración con nuestro socio estratégico AUMA, uno de los principales socios estratégicos con los que trabajamos, una empresa reconocida a nivel mundial para la fabricación de actuadores eléctricos para todo tipo de aplicaciones y válvulas, ¿no? Entonces comencemos. Bien, tuvimos un ciclo de webinars bastante interesante a lo largo de la gestión, con diferentes socios estratégicos dirigidos hacia temáticas y aplicaciones de todos los días, ¿no? Que están en nuestro diario vivir, en todos los proyectos que vamos realizando, y lo que queremos es colaborar con todos nuestros clientes y todos los que nos siguen, ¿no? en nuestras redes, para que puedan también profundizar sus conocimientos en estos temas. Este es el último de esta gestión. Esperamos la siguiente gestión retornar también con actividades similares referidas a estos webinars. Vamos a ver la agenda de este día. Vamos a empezar con la presentación de la gama UMA, donde vamos a revisar desde los principios, ¿no? Qué es un actuador, los tipos de actuadores que tenemos, los tipos de controles. Luego vamos a ver específicamente algunos casos de éxito y los requerimientos específicos que tiene la industria de oil and gas, que requiere tanta precisión, certificaciones por el ambiente en el que trabajan, que cumple a cabalidad AUMA y tiene actuadores dedicados hacia esta industria. Y finalmente vamos a concluir con una ronda de preguntas. Las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la presentación, luego vayan poniéndolas en el chat de la reunión, y al final vamos a dar lectura y vamos a responder a cada una de ellas. Acerca de los expositores de esta noche, nos acompaña el ingeniero Ricardo Alvarado del Pozo. Él es el Project Manager de AUMA, México, Chile, Andina, Centroamérica, y él es el encargado para AUMA en Perú y Bolivia. Entonces, antes de comenzar, recordarles que nos pueden encontrar en nuestras dos sucursales. Tenemos la oficina central en La Paz. Estamos en la calle Capitán Ravelo, esquina General Zapata, número 2007, en el edificio Taborga 1, Mezzanine. Y en la ciudad de Santa Cruz, en la avenida Paraguay, entre tercera y cuarta milla, en la esquina de Turquijo, número 3400. Con mucho gusto vamos a atender a cualquier requerimiento, duda, consulta que tengan. Igual nuestros teléfonos están en pantalla y tienen el contacto de la persona que les ha escrito para hacer las invitaciones, o en nuestros correos. Vamos a estar siempre atentos y dispuestos a responder cualquier consulta que tengan. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a Ricardo. Ricardo, muchas gracias por tu participación, y te cedo la palabra y la secretaria también para que podamos iniciar. Ok, gracias Mariela, buenas noches a todos. Ya me presentó Mariela. Yo trabajo directamente para la fábrica de AUMA, como le mencionó Mariela. Además de proyectos, ahora también estoy a cargo del área de ventas para toda la región, y bueno, es un placer estar aquí con ustedes esta noche. ¿Me permites compartir? Creo que ya tengo posibilidad, ¿no? Adelante, Ricardo. Ok. Básicamente la presentación que queremos mostrarles el día de hoy es un resumen de los equipos que tenemos destinados para el mercado de oil and gas, y previo a eso vamos a darles una breve introducción de qué es lo que hacemos y cuáles son los principios básicos para identificar cuál es el tipo de equipamiento que necesito
de acuerdo a la solución que vamos a ofrecer. Que es bastante básica la presentación, como comprenderán, en menos de una hora no puedo explayarme mucho sobre el equipamiento, pero si en el trayecto de la presentación, como decía Mariela, tienen una pregunta específica sobre cualquier tipo de parte o de caso o de comparación con lo que ustedes hayan visto en sus plantas o en sus aplicaciones o con sus clientes, tengan toda la libertad de interrumpir. Yo les alivio la duda. ¿Ok? Bueno, partamos por el nombre. Auma es una marca de origen alemán, cuyo significado es actuadores eléctricos para válvulas y mecanismos. Y esto dicho porque no solamente lo que hacemos es automatizar válvulas, sino mecanismos en general. Nosotros somos automatizadores de movimiento. Auma está dividido en los sectores que tiene las actividades económicas en general, como es la industria del agua, la energía, el oil and gas, procesos industriales, marina, y además trabajamos con segmentos nucleares. Bueno, no todos los países lo tienen, pero para que vean cuál es el alcance de nuestros estándares tecnológicos, que inclusive somos una de las 3 marcas en el mundo que aplicamos para el segmento nuclear. Auma está compuesto de una familia de submarcas en las que también tenemos a la marca Sipos, que es, era la marca de los actuadores eléctricos de Siemens. Nosotros compramos esta fábrica hace algunos años. Dremo, que es otra familia de actuadores de origen alemán, también con orientación a oil and gas. Auma Drives, que es nuestra propia fábrica de cajas de engranajes. Auma Industria Marine, que son actuadores eléctricos aplicados para ese mercado. Y Auma Motor Systems, que es una nueva fábrica nuestra orientada solamente a motores eléctricos. Esto lo que quiero que noten es que Auma es el tipo de fabricante de actuadores eléctricos que también fabrica más del 75% de sus propios componentes. Nosotros, obviamente, compramos fundición en otros clientes porque obviamente no tenemos una fundición, pero la tecnología y la fabricación de los componentes principales de nuestros productos son fabricados por nosotros. Auma en el mundo tiene una serie de fábricas. Tenemos 5 fábricas en el mundo. Para nuestros distribuidores y en Latinoamérica trabajamos directamente desde las fábricas de Alemania, como es el caso de Smart. En Alemania tenemos 4 fábricas. En Estados Unidos tenemos una fábrica. En India tenemos otra fábrica más. Y en China y Rusia tenemos ensambladoras por el tamaño de los mercados que representan para nosotros. Yo sé que no es muy usual, pero Rusia es el primer mercado para nosotros en el mundo, y esto debido al tema nuclear que les mencionaba anteriormente. Además de eso, con más de 50 oficinas de representación alrededor del mundo. Y además, tenemos distribuidores en cada país. Eso para que se hagan una idea que nosotros somos la fábrica de actuadores eléctricos más grande del mundo y tenemos la red de distribuidores más grande del mundo. Somos el primer fabricante de actuadores. Fabricamos entre 350 y 500 actuadores eléctricos diariamente, para que vean la magnitud que tiene Auma en el mundo. Porcentualmente, nuestra fabricación está partida en principales mercados, en el que justamente el día de hoy, que vamos a conversar sobre eso, oil and gas representa el 25% de nuestra producción. Nosotros en el mundo hemos ganado muchos proyectos de los cuales les podemos enviar como referencia si alguno de ustedes trabaja en una empresa de proyectos o es un usuario final, en el que podemos corroborar nuestra participación en los principales proyectos en el mundo con los principales explotadores de oil and gas en el mundo. No sé si me podrían hacer el favor de silenciar hay un micrófono abierto que no me permite escuchar bien.
Mariela. Sí, sí, Ricardo, ahora lo estoy escribiendo. Por favor. Gracias. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace un actuador eléctrico? Un actuador eléctrico es el equipo electromecánico cuya función es automatizar la operación de válvulas y mecanismos, como se lo había comentado anteriormente, con la finalidad de que este mecanismo aísle, restrinja o controle el flujo en una línea. Hasta ahí es bastante sencillo de entender. Un poco la idea es explicarles cómo lo hacemos. Básicamente, lo que hacemos es transformar energía eléctrica en energía mecánica. Tomamos el suministro eléctrico disponible en una planta para transformarlo en energía mecánica, básicamente en torque. Para esto nos valemos del diseño de nuestros engranajes y las potencias de nuestros motores, porque en realidad, finalmente, el contacto entre un actuador y su mecanismo lo que hace es transmitir torque, y eso es un poco la idea que quiero que comprendan. Muchos me preguntan sobre la potencia del motor, sobre el tipo de engranaje. Más allá de eso, nuestras tantas combinaciones, para que se hagan una idea, Auma en sus productos tiene más de 35.000 combinaciones, con la finalidad de otorgar torque. El torque es la fuerza que mueve el mecanismo. Este video rápidamente lo que muestra es que una señal de comando ordena al actuador mover un mecanismo. En este caso es una válvula tipo cuchilla de aislamiento, cuya función es justamente restringir el paso de ese flujo. Abre y cierra, tan simple como eso. La complejidad del actuador es justamente esto, en comunicarse, en aceptar la orden y en tener autonomía para operar la válvula. Así como esta válvula, hay otro tipo de válvula, lo cual nos vincula directamente y principalmente al mundo de las válvulas. Justamente en el capítulo de válvulas industriales, en DIN 15714, es donde se ha separado una sección para los requerimientos básicos que deben tener los actuadores eléctricos, de uso industrial, obviamente. Auma no solamente cumple con estos requerimientos, sino que los supera ampliamente en muchos de sus puntos. Si en algún momento quieren leer un poco más de la normativa y compararlo con lo que nosotros podemos hacer, no tengo ningún problema, podemos enviarles un cuadro comparativo. Es bastante extenso, por eso no lo voy a tocar ahora. Pero quiero que sepan que existen requerimientos mínimos para el diseño de actuadores. En el mercado actualmente, ni el 25% de fabricantes de actuadores cumple con esto. Somos muy pocos los que estamos por encima del estándar. Y es justamente en el mercado de oil and gas donde estos requerimientos mínimos tienen que cumplirse, pero a carta cabal, y superar las expectativas que deben tener los usuarios, justamente por el tema de normativas y por lo delicada que son las aplicaciones en el mercado de oil and gas. Dentro de esta sección de descripción existen dos subsecciones en las que se detallan los tipos de acoplamiento por los tipos de actuador. Y eso es un poquito lo que voy a ver más adelante. Pero primero me gustaría que vean a qué nos referimos con el actuador eléctrico. Como les había mencionado, es la parte electromecánica. La primera unidad de combinación motor eléctrico, caja de engranajes primarios, es lo que llamamos actuador. Los actuadores eléctricos básicos comprenden motor y caja de engranajes, pero estos a su vez pueden ser implementados con controles. Los controles de los actuadores eléctricos contienen la electrónica necesaria para poder operar el equipo, para poder arrancar el motor, para poder comunicar el equipo. No es necesario ni obligatorio tenerlo, eso va a depender del diseño de cada planta, sobre todo del diseño del sistema de control, pero es muy importante que sepan que estos controles pueden ser integrados al equipo. ¿Qué me garantiza eso? Que el comportamiento y el control del actuador va a ser mucho más fiable, dado que el control está construido por el mismo fabricante del actuador, y eso me asegura que toda la lógica de control y funcionamiento va a ser adecuada. Además,
el actuador puede ser combinado con cajas de engranajes. Las cajas de engranaje en mecánica tienen la función de multiplicar el torque y de condicionar el movimiento. Una caja de engranaje puede multiplicar el torque que requiere una válvula muy grande, por ejemplo, un mecanismo muy grande. O simplemente condicionar el movimiento que, digamos, sea multigiro, a restringirlo a un giro, a un ángulo de giro. Eso es lo que hace una caja de engranajes. En los tres casos, implementados todos, Auma es el tipo de fabricante que puede suministrar las soluciones de este tipo completas y cada uno de los componentes son de nuestra fabricación. Para que se hagan una idea, los actuadores se dividen principalmente o mejor dicho, inicialmente por su movimiento. Los actuadores eléctricos básicos son los de tipo multivueltas. ¿Cómo identifico un actuador multivueltas? Ustedes habrán visto en sus aplicaciones que hay válvulas que tienen un eje que es un tornillo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un vástago que es ascendente y que requiere un mecanismo giratorio. Como requiere un mecanismo giratorio, el actuador destinado a operarlo es un actuador multivueltas. Es un actuador que debe girar para hacer ascender el eje de estas válvulas. Ejemplos: las válvulas de tipo compuerta, la válvula de tipo cuchilla, principalmente, ¿no? en el mundo del oil and gas. Otro grupo importante son los actuadores que tienen movimientos de un cuarto de vuelta. Hay válvulas que por su diseño requieren solamente movimientos angulares. Por ejemplo, una válvula mariposa gira solamente 90 grados para pasar de su posición abierto a cerrado. Lo mismo pasa con las válvulas de bola. Entonces, los actuadores destinados a este tipo de válvulas, por su movimiento, deben ser de un cuarto de vuelta. El tercer grupo son los actuadores lineales. Habrán notado que las válvulas de control, principalmente válvulas de globo, tienen un eje que no gira ni es angular, sino que se desplaza linealmente para que el obturador controle en su trayecto el paso de un fluido. En ese caso, el actuador destinado es un actuador que le llamamos de tipo lineal. Estas tres variantes, multivuelta, un cuarto de vuelta y lineal, son la manera en cómo se separan los actuadores eléctricos por su movimiento. Para, digamos, agrupar cada uno de estos movimientos en general, les doy un ejemplo. Los actuadores eléctricos Auma, desde su versión más básica, que es la que está del lado izquierdo, un actuador muy pequeño, puede ser aumentada con un modelo más grande o multiplicar su torque en asociación con cajas de engranaje, como ven en los actuadores que están del lado derecho. ¿Para qué? Para poder completar automatizaciones que requieren hasta 120.000 Nm. Eso en torque es muchísimo. Mi intención es que se den cuenta que el espectro de actuación que tenemos con nuestro actuador más chico, que da 15 Nm, podemos llegar hasta 120.000 Nm. Para que se hagan una idea en comparación, esto podría ser una válvula con puerta de 2 pulgadas y con el más grande podría automatizar la bocatoma de un río. Para que se hagan una idea del tamaño de espectro de automatización que podemos tener. En el caso de las válvulas, de los actuadores de un cuarto de vuelta pasa algo similar. Tenemos actuadores pequeñitos de un cuarto de vuelta, bueno, por ser un cuarto de vuelta requiere un poquito más de torque, que van desde 50 Nm y combinado con caja de engranajes hasta 675.000 Nm. De la misma manera, podemos automatizar válvulas de bola de 1 pulgada hasta válvulas mariposas que me ha tocado personalmente a mí automatizar, que tenían un diámetro de más de 3 metros, para que se hagan una idea de todo el espectro de automatización que podemos llegar a tener. Entonces, uno de los principales diferenciadores que tenemos es que podemos automatizar casi sin excepción cualquier tipo de válvula.
Caso similar pasa con las válvulas de control, con actuadores, como les había comentado, lineales. En este caso no son tan grandes, pero también sucede exactamente lo mismo. Combinamos los actuadores más chiquitos con una unidad de empuje lineal y podemos automatizar aspectos muy grandes de válvulas de control. El otro diferenciador que uno tiene que tener en cuenta cuando está pensando en actuadores eléctricos es que la normativa obliga a separarlos por clases. Existen 4 clases de actuadores eléctricos por el tipo de aplicación o trabajo que van a realizar. La clase A, y esto es muy importante porque la gente no diferencia bien que al utilizar un actuador eléctrico, yo primero lo que tengo que saber es qué va a hacer el cliente con el actuador eléctrico. La clase A son los actuadores eléctricos cuya finalidad es operar válvulas de aislamiento. Se llaman los actuadores eléctricos on-off. Quiere decir que esta válvula solamente va a estar abierta o cerrada. Caso típico de una válvula de bola, ¿no es cierto? Una válvula Trunion muy aplicada en el mercado de oil and gas. Va a funcionar solamente abierta o cerrada. No va a tener posiciones intermedias. Entonces, ese actuador eléctrico debería ser clase A. La clase B es la llamada posicionante. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a automatizar a válvulas que van a hacer lo anterior. Van a aislar, pero además van a restringir. El caso, por ejemplo, de una válvula mariposa que abre y cierra, pero algunos usuarios la usan para ponerla en una posición intermedia tal que restrinja el flujo en una línea. La clase inmediatamente superior es la clase C, que es la modulante. Este tipo de actuador está destinado para válvulas de control. Hay válvulas especializadas que están destinadas solamente a controlar flujo o presión, dependiendo del caso. Estos actuadores están preparados para hacer muchas posiciones intermedias. Entonces, es un tipo de actuador especial, porque además de poder hacer lo que hace la clase B y A, lo más probable es que no se detenga. Va a hacer muchas operaciones más. Y la clase D es la llamada de modulación continua. Es el tipo de actuador eléctrico que opera una aplicación muy, muy especializada en la que ese actuador ya no se va a detener. Va a operar de manera constante para hacer una regulación muy exigente a lo largo de su vida útil. Esa es una clase muy especial. No he visto aplicaciones de este tipo para oil and gas, pero las 3 anteriores sí. ¿Ok? ¿Qué diferencia una de otra? Y eso es lo importante en Auma. Nosotros no tenemos actuadores que hagan aplicaciones on-off. Lo mínimo que tenemos es un actuador que tanto sea aplicación para la clase A y la clase B. Nuestro actuador más básico puede hacer hasta 60 arranques por hora, lo que cubriría perfectamente una válvula de aislamiento y una válvula que requiera hacer posiciones intermedias. Y para la clase modulante, nosotros tenemos actuadores que pueden dar hasta 1500 arranques por hora, para que vean un poco la diferencia en performance que puede tener uno y otro equipo. Entonces es muy importante saber qué va a hacer el cliente con su válvula. Va a usarla para aislamiento, restricción o control. A veces podemos vislumbrar qué van a hacer sabiendo qué tipo de válvula van a automatizar, pero eso ya requiere un poco más de experticia con el tiempo y siempre estamos abiertos a que nos puedan preguntar nuestra opinión y nosotros podemos ayudarles y hacer sugerencias y demás. Como les había comentado, los actuadores eléctricos pueden ser implementados con controles integrados. Auma, para su línea Auma estándar, tiene 2 tipos de control. El llamado AM, que es el del lado izquierdo, es un control tipo botonera, y el control AC, que es el que está del lado derecho, que es un actuador que ya es más un microprocesador. Ambos pueden trabajar con el mismo tipo de actuador. Lo que va a diferenciar uno de otro es lo que puede hacer este control por el actuador y por el cliente, que un poco les voy a decir cuáles son las diferencias. El control más básico se llama el AM Aumamatic. Este actuador solamente está destinado para aplicaciones
abrir, cerrar, parar. Órdenes que vienen a través de una entrada digital que puede ser de 24 BDC o opcional 115 BAC. Así llega la señal, como un contacto que ordena abrir, cerrar, parar. Esas son comandos de entrada, órdenes que recibe el actuador. Y que me entrega de feedback, tengo señales disponibles para que te avise si estoy cerrado, abierto o si está operando de manera local remota. Adicionalmente, como una opción, puede emitir una señal de 420 miliamperios que es proporcional a la posición en la que se encuentra. Pero como verán, es un actuador bastante básico. No, localmente no veo más que luces indicadoras y una botonera. Nada más. Ventaja que tienen, cumple con todas las normativas y es bastante económico. No quisiera decir que es una desventaja, pero es un punto, digamos, en contra de lo que ahora se usa por la tecnología que tenemos actualmente disponible. Este actuador tiene la particularidad que sus ajustes y configuraciones son intrusivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que destapar el actuador para poder calibrar sus finales de recorrido, el torque, alguna configuración de señal. Y como ustedes sabrán, en el mundo de oil and gas, las normativas nos impiden hacer este tipo de incursiones en campo, por lo que tendría que registrarse el equipo, llevarse a un taller y ahí hacer las configuraciones necesarias. Entonces, resulta poco práctico para el tema de oil and gas. El otro tipo de control que tenemos disponible para AUMA estándar es el AUMATIC, el AC 01.2. Este es el tipo de actuador eléctrico que tiene un control con innumerables ventajas. Es un actuador tipo microprocesador con un display, una pantalla bastante amigable. Tiene la calibración no intrusiva, quiere decir que todos sus parámetros y toda su información y todas sus opciones de configuración se pueden hacer a través del display de la pantalla. Es más, podemos tener interfaces de servicio que les voy a comentar más adelante. Adicional que lo que hace la manera de comunicación que tiene el equipo anterior, es el que puede ser implementado con comunicaciones de bus de campo, que es lo que ya la industria ha empezado a implementar ya de manera masiva, ya casi ni siquiera es una opción. En oil and gas, bueno, a lo largo de Latinoamérica, lo más usado es la comunicación con Modbus, y nosotros tenemos las opciones en Modbus, RTU y TCP/IP para lazos redundantes inclusive, y los demás buses de campo como son Foundation Fieldbus, Profibus, HART, bueno, HART no es un bus, pero es un tipo de comunicación, Wireless HART. Todas las opciones de comunicación avanzada la podemos tener con este control. Como les mencionaba, la pantalla es multilingüe, tenemos como 50 lenguajes disponibles, es muy, muy amigable y me entrega toda la información de estado que yo necesito. Pero adicionalmente, y esto es muy importante para la gente que está en campo, para la gente relacionada con el mantenimiento, justamente esto, las válvulas y los actuadores, por ser equipos netamente mecánicos, o principalmente mecánicos, por decirlo de alguna manera, los mantenimientos se basan más en la observación y los problemas que tengan durante la operación. A veces, cuando tenemos parada de planta o hacemos preventivos, nos vamos enterando con la falla que al equipo le falta algo, le falta mantenimiento. Esto ya no sucede con este tipo de control. ¿Por qué? El control tipo microprocesador, el AC, tiene la capacidad de hacer evaluaciones, las cuales están vinculadas justamente a el desgaste mecánico, a la lubricación, al número de accionamientos del motor y a las protecciones externas. Como ustedes verán en esta pantallita, hay un chart de 4 barras. La primera hace referencia a los horrines, que son las juntas tóricas, las cuales me muestran por la edad del equipo cuándo sería pertinente hacer un cambio. ¿Para qué? Para mantener la hermeticidad y el grado de protección adecuado que tiene el alojamiento del equipo. El segundo es un símbolo de lubricación.
la lubricación en el actuador eléctrico para aplicaciones abrir y cerrar, normalmente, lo más probable es que nunca requieras en su vida útil. Pero si un actuador es operado constantemente, sí lo vas a necesitar. ¿Cuándo me doy cuenta que necesito cambiar la lubricación? Es bastante difícil de predecir, pero el actuador que cuenta sus operaciones, que toma el tiempo de la duración de cada operación, hace una evaluación para permitirme a mí prever cuándo me va a tocar el cambio de lubricación. Y esto puede pasar en 5, 8 años. O sea, como es poco predecible, necesito que el equipo me informe de esto. Una falla de lubricación en un equipo puede comprometer la parte mecánica, causar una avería y pararme la operación de una válvula. Si fuera una válvula importante, por ende, por eso la opero mucho, podrías hasta pararte una planta, solamente por un tema de lubricación. El siguiente diagrama de barras lo que hace es avisarte, ese es el símbolo del contactor, cuál es el número de arranques que tiene el equipo. Los actuadores eléctricos para las clases A y B usan como dispositivo de arranque un contactor para arrancar el motor. Por su principio electromecánico, el contactor tiene una expectativa de vida útil. Que en Auma usamos unos de muy buena calidad que creo que tienen entre 1 y 2 millones de accionamientos, pero me ha tocado ver equipos después de 12 años que se les para porque se quemó el contactor después de una larga vida útil. ¿Pudieron prevenirlo? Sí, claro, si hubieran visto este chart. Entonces, importante es que justamente este tipo de chart me cuenta los arranques del motor y me va avisando cuándo voy a llegar al punto que debería prever tener el repuesto a la mano porque se va a caer y lo tengo que reemplazar. ¿Okay? Eso me ayuda a hacer predicciones de mantenimiento del equipo. El último es ese juego de engranajes, lo que representa es el cambio en alguna parte mecánica. Como sabrán, en mecánica existen piezas de sacrificio, le llamamos, son fusibles mecánicos. Los actuadores eléctricos cuentan con una corona que es de bronce, que es el contacto entre el principal eje motriz y la corona que lo que hace es ejercer el movimiento final. Las coronas pueden sufrir y están hechas para sufrir durante un atascamiento, por ejemplo. Tiene que doblarse la pieza de sacrificio para salvaguardar la integridad del eje principal motriz, que es el eje que tiene contacto directo con el motor. Lo habrán visto como un tornillo helicoidal. ¿Cómo hace una evaluación el actuador eléctrico? Con las fallas de torque. Cuando una válvula hace un sobreesfuerzo por una obstrucción o por cualquier otra cosa que suceda, el equipo manda una falla de torque. Cuando estas fallas son acumulativas en el tiempo, esta barrita va a empezar a subir. Y lo primero que te va a decir, en este caso no es recambio, es revisión. Si la estructura no ha sufrido ningún daño, lo reseteo y listo. Y eso es lo que pasa. Cada vez que yo haga un cambio o un mantenimiento, puedo resetear esta barrita y comenzamos otra vez desde cero. La vida útil de los equipos es bastante larga. Lo que le puedo decir como fábrica es que está entre 12 y 15 años. Pero actualmente, hace 3 días estuve en una cementera aquí en Perú, yo soy peruano, y encontré equipos que tenían ya 28 años operando, que los van a recambiar solamente por el cambio de tecnología de comunicación de la planta, porque el actuador sigue trabajando. Entonces, es importante que los operarios, sobre todo la gente dedicada a mantenimiento, pueda tener esta información que les va a ser de mucha ayuda, y ustedes cuando les transmiten esto a la gente de mantenimiento, créanme que lo primero que van a hacer es interesarse en esta parte. Ahora bien, ¿cómo el equipo me avisa de esto? No es que vaya a entrar a la pantalla todos los días y decir, oye, ¿les falta esto? No. La simbología que maneja la pantalla del actuador Auma está vinculada a NAMUR 107, que es la que manejan todos los instrumentos de campo actualmente, donde, como podrán ver en la parte de abajo, hay simbología para mantenimiento, simbología para especificación, simbología para avería y para comprobación de funciones. Entonces, es bastante amigable saber qué cosa le está pasando al equipo y qué es lo que tengo que revisar. No voy a estar en campo todo el día, Ricardo. Yo puedo pasar por la planta y hacemos inspecciones una vez por semana. Perfecto. Este tipo de control, además de eso, brinda interfaces de servicio, las cuales se comunican de manera estándar. Esto no es una adicional ni es una opción. Todos los
equipos que tengan control de tipo AC se comunican de manera estándar por interfase Bluetooth, la cual puede ser transmitida tanto a una laptop que tengan de campo o a un celular. Nosotros contamos con aplicaciones que son, para comenzar, descargables de nuestro sitio web. En el caso de la aplicación de para celular está en el Play Store. Son gratuitas y además cuentan con la particularidad que pueden tener asistencia en línea. Una de las cosas que ha buscado Auma con la implementación de sus interfaces de servicio es que de nada nos sirve, y eso les debe pasar con los equipos, tener una interfase si nadie me va a ayudar a interpretar la información que yo descargo. Van a ver que cuando lo hagan, y espero que lo hagan, cuando bajen la aplicación de Auma, van a ver que hay una opción de consultarle a la fábrica. Entonces, ustedes mandan una consulta y la fábrica le responde. ¿Qué más puedo hacer con esto? Imagínense que estoy en campo y tengo un equipo con una falla, no sé qué hacer, no sé a quién consultar. Mariela le puede facilitar el número de nuestra área de soporte. La enorme ventaja de poder descargar la información de un actuador eléctrico con su celular, generar un archivo de descarga de eventos y este archivo enviárselo a alguien de soporte en nuestra oficina local, que está en el área de servicios en Quito, para que ellos lo analicen y les puedan ayudar y guiar en lo que tengan que hacer en su propio idioma, en su tiempo horario, es una enorme ventaja. Lo hacemos de manera gratuita para todos los usuarios de nuestros equipos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué me permite a mí tener un actuador eléctrico con control? Que es lo que hemos estado hablando. En este cuadrito, lo que representa es la primera línea donde dice Aumanor, es como nosotros llamamos a los equipos sin control. En este caso, su cliente va a tener que implementar un tablero de control, en el cual él tenga que incluir un conmutador, un arrancador, una lógica de contacto, terminales para los cables, etc., etc., etc. Porque de ellos va a depender el control de los equipos. Lo cual puede ser costoso, porque tienen que desarrollar ingeniería para eso, y además puede haber algún tipo de error en cómo construyen la tecnología de esos tableros. Cuando yo coloco un control integrado, el control integrado me ahorra en la implementación de mi tablero todas estas partes. Bueno, obviamente, siempre vamos a tener un sistema de protección, que normalmente es una llave termomagnética, y los terminales de conexión para los contactos, ¿no es cierto? Pero igual, en el campo, imagínense que tengo una planta con 100 actuadores y tengo que llevar un cable multifilial, le llamamos acá, no sé cómo lo llamen por allá, transportando todas las señales que tengo de órdenes y transportando todas las señales que tengo de feedback. Tengo 100 equipos, son 100 cables. En infraestructura, en acometida, en trabajo de campo, eso es muchísimo. Por eso la industria está migrando a otro tipo de tecnología. ¿Como cuál? Como la de buzo de campo, la que utilizaría con el último que está acá, que es el tipo de control AC. En ese caso necesito un solo cable con dos conexiones que brinca de actuador en actuador hasta el último. Entonces, eso representa una ventaja. Ya no le entrego tanta responsabilidad al cliente, sino que el fabricante del actuador coloca el control y se hace responsable de la electrónica necesaria para operar el equipo. Esto, cuando el punto de vista de costos, aparentemente, en la venta del actuador, parece más caro comprar un actuador con un control integrado tipo microprocesador, como el que les mostré, comparándolo con un actuador que no lo tiene. Pero en implementación en campo, créanme que no solamente es menos costoso, sino que además es mucho más práctica la integración de comunicación en una planta. Muchísimo más práctica. Y no hay nada más importante en una implementación que ahorrar tiempo. Nuestros actuadores como estándar, no solamente para la industria de oil and gas, sino para cualquier mercado, cuentan como mínimo con IP68 como protección ambiental. Esto porque Auma tiene estándares muy altos de fabricación. Como les dije,
Auma estándar nació, bueno, no sé si se los comenté, en el mercado del agua. Auma ese fue su nicho inicial, pero hemos desarrollado tecnología hasta para el segmento nuclear. Entonces, nuestros estándares de por sí ya son altos para cualquiera de nuestras aplicaciones. Justamente por lo que les mencionaba, y esto lo van a ver en muchas marcas, nuestro grado de protección mínimo contra la corrosión alcanza el nivel más alto de corrosividad descrito en ISO 12944, que describe ambientes con elevada carga de sal y condensación prácticamente permanente. Eso lo hacemos con nuestro estándar. Nuestro equipo estándar es capaz de lograr eso, cosa que no pasa con el resto de marcas. Creo que no hay ninguna otra marca en el mundo que ofrezca una protección anticorrosión tan alta como la nuestra. Pero además, si las situaciones, si la situación lo amerita, podemos superar eso. Podemos superar el rango de la categoría descrita y ya salimos de eso. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando hay alta carga de contaminación por salinidad o por polución. Disculpen, habían unas preguntas, creo que no las vi. Si desean preguntar algo, por favor, con toda confianza. Las voy registrando, Ricardo. No son específicas acerca de la explicación que estás dando, por eso no se ha interrumpido. Ah, ya, ok, listo. Sigamos entonces. Con respecto al suministro eléctrico, obviamente, son actuadores eléctricos. ¿Con qué lo puedo alimentar? Auma, al ser fabricante de sus propios motores, podemos admitir cualquier tipo de voltaje. Nosotros nos hemos especializado en aplicaciones que puedan ajustarse a cualquier tipo de voltaje, tanto que sea alimentación trifásica, monofásica o alimentación VDC. Tenemos las opciones para la construcción de los equipos específicos para el voltaje de cualquier tipo de cliente. ¿En qué estamos por encima del estándar? Normalmente los equipos de este tipo tienen una tolerancia estándar de más menos 10% en el voltaje y más menos 5% en la frecuencia. Eso lo tiene la mayoría de fabricantes de actuadores eléctricos en el mundo. Pero adicional, nosotros como una opción podemos construir equipos que tengan una tolerancia de más menos 30% en el caso del voltaje. ¿Por qué les digo esto? Bueno, sobre todo en Latinoamérica, sucede mucho que, bueno, no tanto en oil and gas, pero en otros mercados como las redes de distribución de agua en una ciudad tienen variaciones de voltaje significativas. Nosotros tenemos la opción para estar por encima de eso. Y bueno, como complemento a la automatización de los actuadores eléctricos, nosotros contamos con una estación maestra, que lo que hace es básicamente un sistema de control que lo que hace es ayudar a los clientes a integrar nuestros equipos a su red de comunicación. Esta estación maestra la llamamos CIMA, la cual se encarga de administrar y vigilar la comunicación en todos nuestros equipos distribuidos en el campo. Funciona como un concentrador de datos, permite acceso directo a cualquiera de los equipos y, bueno, es un rápido identificador de fallas, de operación, que facilita al cliente la integración a su sistema. Funciona como esclavo de un DCS o funciona como un maestro de los actuadores. Es muy práctica a la hora de ponerlo en campo, es un plug and play. Para darles un ejemplo, si yo tuviera 100 actuadores en una planta y tuviera una CIMA, no tengo que ir a bajar la información de ninguno de los actuadores que estén en campo. Desde la misma estación maestra puedo hacerlo. Entonces eso facilita mucho el trabajo de las personas que están a cargo de la operación de los actuadores, porque no tendría que ir a campo a hacer una operación manual local de los actuadores. Es mucho más compleja la CIMA, pero si en algún momento ven la necesidad de algún cliente en poder implementar un sistema de control intermedio entre su DCS y el equipo objeto, que en el caso es el actuador eléctrico, nos avisan y les podemos hacer una presentación específica de las ventajas que tiene la CIMA con respecto
a otros equipamientos que sirven como comunicación intermedia. Entre tantas ventajas es la velocidad. Una estación maestra de nuestra fabricación se comunica en milisegundos con cualquier actuador de campo. Acá hay un ejemplo de cómo se establece la comunicación. En la parte superior, con número 3 está el DCS del cliente. El número 1 vendría a ser la CIMA, que funciona como un esclavo del sistema de control principal del cliente, y conectado en un anillo con todos los equipos, perfectamente puede establecer un control, administración y recopilación de datos. Bueno, vendemos actuadores eléctricos, ya saben que automatizamos válvulas y mecanismos. ¿Qué más podemos hacer? En resumen, exactamente eso. Suministramos actuadores eléctricos para implementarlos en conjunto con válvulas que se van a suministrar nuevas al cliente. Un cliente quiere cambiar una válvula que venga con su actuador eléctrico, ese es uno de nuestras maneras de trabajar. Pero también podemos reemplazar actuadores eléctricos, tanto de nuestra marca, con cualquier otra marca. Nosotros podemos hacer eso. Pero además podemos cambiar los principios de actuación. Van a encontrar aplicaciones en las que, bueno, no siempre son eléctricos, pueden ser neumáticos, hidráulicos, electrohidráulicos o simplemente manual. Nosotros podemos hacer la evaluación para automatizar ese mismo mecanismo con nuestro principio de automatización, que es los actuadores eléctricos. No tenemos limitación para cambiar el sistema de actuación que tenga cualquier cliente en su planta. Un poco para ser más específico, y esta es la parte final con el tema de ya el mercado de oil and gas. El tipo de actuador destinados a este mercado son los actuadores a prueba de explosión, para lo cual nosotros, como el principal fabricante de actuadores eléctricos, contamos con todas las certificaciones requeridas por los mercados internacionales, sea la europea, la IEC, la rusa, la americana, que es la AFM, y los demás países. Inclusive hemos aplicado actualmente con la nueva certificación exigida en Japón, que es la más reciente y la más exigente, dicho sea de paso. También ya tenemos este tipo de certificación. Además, cumplimos con todos los estándares internacionales exigidos también por las normativas existentes actualmente. No hay ninguna normativa o especificación que no igualemos o superemos. En el mercado de la gas, ¿dónde están nuestros productos? Bueno, en los patios de tanques, por ejemplo, en las plataformas marinas, en las refinerías o en las líneas de transporte de fluidos, ¿no? Sean gases, sean óleos, gasolinas, etc. Las aplicaciones en las que trabajamos, bueno, obviamente las más comunes, automatización de válvulas mariposa, que van a ver en cualquier planta. Válvulas tipo compuerta, que son el tipo de válvula más usada en patio de tanques, por ejemplo. Es la aplicación más común que van a ver. Válvulas de bola, como verán, ahí hay dos ejemplos, una válvula muy pequeña donde está el actuador montado directamente y una válvula de bola bastante grande en la que usamos un actuador eléctrico con caja de engranajes, una operación combinada, para que vean que no tenemos restricción con uno o con otro equipo usando la misma tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante para los clientes. Estas dos válvulas son de muy diferente tamaño, sin embargo usan el mismo tipo de control y podemos hacer que en una planta todos los controles sean intercambiables. Esto quiere decir que para el cliente se genera un enorme ahorro y también logístico en la implementación de repuestos en stock, porque teniendo un solo control integrado, como verán es el de pantallita, el tipo AC, puedo reemplazar para una válvula chiquita o para una válvula grande. A este tipo de principio le llamamos modularidad. Los actuadores AUMA son modulares. ¿Por qué? Porque permiten intercambio de sus módulos. Principalmente los módulos electrónicos, en este caso, como les comentaba, el control tipo AC. Este es otro tipo de actuador que ahora les voy a mencionar, pero como verán, aplica para válvulas de control. Esta es una válvula de globo. No sé si hayan tenido esto en
en Bolivia. Bueno, hay una aplicación bastante compleja en Oil and Gas que se llama el Lift Plug, que es una válvula de tipo tapón, que tiene dos movimientos, se eleva y luego gira. Es bastante compleja y nosotros la automatizamos utilizando dos actuadores operando simultáneamente, pero la coordinación no depende del DCS, sino que cualquiera de estos equipos recibe una señal y se ponen a operar sincronizadamente en conjunto. ¿No? Bueno, hay terminales bastante grandes en México donde tenemos esta aplicación. Esta es una válvula multiport en la que se requiere que tengan muchas posiciones intermedias el actuador y, como verán, es el mismo tipo de control el que realiza la operación. Como irán viendo, sin importar la aplicación, seguimos utilizando el mismo tipo de control. Lo que cambia es la mecánica para ejercer el movimiento. Esta es una válvula de choque. Como verán, mantenemos el tipo de control. Es otra aplicación en la que podemos también automatizar el movimiento con, básicamente, electrónicamente hablando, el mismo tipo de equipo. Además, este control tiene la posibilidad de ser separado del control. ¿Cuándo? ¿Por qué? Existen tres principales motivos por el que yo quisiera separar el control, que es la parte electrónica, del actuador, que es la parte electromecánica. Primero, en aplicaciones donde haya excesiva vibración en la tubería. Si ustedes tienen en Oil and Gas una tubería con alta presión en el que al cerrar una válvula o abrirla haya una vibración excesiva, o por ejemplo, cuando están muy cerca a la descarga de las bombas, el tema de los manifold, hay vibraciones excesivas. En ese caso se salvaguarda la integridad electrónica separándola a un costado con este tipo de accesorio. ¿Hasta cuánto longitud la puedo separar? Hasta 100 metros. El segundo motivo por el que yo separo la electrónica es si el lugar está sometido a altas temperaturas, que puede pasar, entonces lo separamos. Y el tercer motivo es por la disposición que se requiere para los usuarios. Hay válvulas que están o en espacios confinados, llamamos nosotros, que son espacios con acceso reducido, o muy alta la tubería y se requieren, no sé, andamios cada vez que vayan a intervenirla. No es necesario con el actuador, podemos separar la electrónica y ponerlo al nivel del usuario. Resulta muy práctico justamente por ese motivo. Además, tenemos aplicaciones sumergibles. Nosotros somos el único fabricante de actuadores eléctricos que podemos suministrar actuadores para que vivan permanentemente sumergidos. Basándonos en la tecnología que anteriormente les mostré, separamos el control, que lo ven acá arriba en la parte izquierda, de la parte electromecánica, que puede estar perfectamente sumergida sin ningún inconveniente. No es IP68, es superior a eso, lo que garantiza que el equipo va a estar herméticamente aislado de su entorno, por lo cual puede permanecer durante toda su vida sumergido. No solamente en agua limpia, tenemos aplicaciones en el norte del Perú sumergidos en agua de mar. Para aplicaciones en mercado de oil and gas es muy común que puedan solicitar niveles de integridad de seguridad SIL, para lo cual nuestros actuadores eléctricos están certificados hasta el nivel 3, que es el nivel máximo que se exige para los actuadores eléctricos. Es un poco más compleja la solicitud de este tipo de actuadores, pero nosotros contamos con dos ventajas si en algún momento se la solicitan. Contamos con las certificaciones y contamos con el personal certificado para hacer el servicio a nuestros actuadores y las puestas en marcha. Tenemos el personal del área de servicio en Quito, donde está nuestro centro de entrenamiento. Yo también estoy certificado en SIL, que estoy un poquito más cerca. No tenemos que recurrir hasta la fábrica en Alemania para tener ese tipo de intervención para puesta en marcha o servicio de reparación de estos equipos, que son muy sensibles. Cualquier persona no puede intervenirlos por más que conozca el equipo. Tiene que tener la certificación a nombre de la fábrica, y eso pasa para todos los componentes SIL. Además, muy usado es la protección a prueba de fuego en aplicaciones en el mercado de Explosion Proof.
En caso de una emergencia, que Dios no quiera que suceda, pero puede pasar, los actuadores eléctricos principales en una línea de aislamiento deberían tener una protección que les permita trabajar durante un incendio inminente para poder cerrar las líneas donde trabajan. Hay muchos fabricantes de protecciones a prueba de fuego. ¿Cuál es la diferencia? AUMA suministra una protección a prueba de fuego que cumple con la normativa de resistir hasta 1100 grados centígrados durante 30 minutos, pero que además, como verán en la imagen, es geométricamente cubre al actor eléctrico. No es una caja, no es una chaqueta que estéticamente y por espacio tal vez no entre en las condiciones de una planta. A mí en lo personal me ha sucedido que han implementado cajas sinífugas para protección a prueba de fuego en actuadores eléctricos en líneas donde geométricamente no entraban y que además aportaban un significativo peso a la línea. Cuando hacen ingeniería, la gente de piping no siempre piensa en el peso adicional que puede tener este accesorio en sus líneas. Y para el tema de soportería y todo eso es bastante bueno prever que uno, voy a tener el espacio y dos, no me va a aportar peso significativo. La protección ante fuego de AUMA es geométricamente respeta las dimensiones de nuestro equipo, como se podrá apreciar. Un punto más y bastante importante, porque muchos fabricantes no lo tienen. Como comprenderán, en actuadores eléctricos, a diferencia de otros principios de actuación, cuando yo le corto la energía, no puedo tener un punto de falla segura. No podía, porque obviamente el actuador eléctrico no se va a mover en ausencia de energía eléctrica, lo que no pasa con un actuador neumático o hidráulico, por ejemplo, que al cortar el suministro de presión, tanto de aire o de aceite, el actuador podría adoptar una posición intermedia utilizando la fuerza de sus resortes, lo cual ponía al actuador en una situación en una situación de desventaja porque no tenía este tipo de funcionalidad. Actualmente sí la tiene. Esta unidad para posición de fallo seguro se llama FQM, que es esa especie de trompo que se ve abajo entre el actuador y la válvula. Este dispositivo permite tener posiciones seguras de emergencia en caso de ausencia de suministro eléctrico. Entonces, si se cortara la energía en la planta, el actuador se queda sin energía, este dispositivo le puede llevar a la válvula a una posición abierta, cerrado o intermedia según se haya preconfigurado. Entonces, es un equipo autónomo, a diferencia de un equipo neumático o hidráulico, que funciona de manera netamente mecánica. Es una banda helicoidal que reserva la energía para obligar a la válvula a adoptar una posición de seguridad en caso de emergencia. Bueno, además, hacemos ingeniería para aplicaciones especiales. En Oil and Gas es muy común que el área de seguridad prevenga. Si es una válvula crítica, pienso yo, primero me puede fallar la comunicación, lo puedo operar localmente. Me puede fallar localmente, tengo que operarlo manualmente. También me puede fallar manualmente, tengo que tener acceso directo mecánico a la aplicación. Entonces existen diseños que, como verán, posibilitan como último umbral de operación el movimiento mecánico. En cualquiera de los dos casos, con el volante, finalmente, si todo fallara, puedo seguir operando la válvula, sobre todo si esta válvula no está accesible. Bueno, para finalizar, hemos hablado de AUMA estándar, pero tenemos una nueva línea que hemos recién puesta en distribución este año, es nuestra línea Tyron, es un actuador que nació exclusivamente para el mundo de Oil and Gas, que cuenta con todo lo anteriormente mencionado, pero que además es fabricado directamente para trabajar en Oil and Gas, no está disponible para ningún otro mercado. ¿Cuál es su ventaja? Que como nació solamente para Oil and Gas, tiene todas las prestaciones anteriores, pero tiene un mucho mejor precio. Como le mencioné, también tenemos la línea Dremo, que de repente alguna vez la topan en alguna planta, la fabricamos nosotros AUMA, que también está orientada a Oil and Gas, pero digamos que es nuestra línea
con menores prestaciones. A diferencia de Tigron, que sí tiene todo lo anteriormente mencionado, Dremio es un estándar inferior. Cuando las exigencias de certificación y estándares no son tan altos, tenemos una línea más económica para atender también este mercado. Finalmente, bueno, ya no tenemos 50 años, tenemos un poco más. Auma es un fabricante exclusivamente de actuadores eléctricos. No distraemos nuestra atención en diseñar otro tipo de mecanismos porque somos especialistas en fabricación de soluciones eléctricas para la automatización de válvulas y mecanismos. Tenemos un enorme staff de gente trabajando constantemente para innovar en tecnología. Esta es nuestra tercera generación de actuadores y ya estamos generando la cuarta. No paramos en tecnología, somos un innovador, tenemos muchas patentes registradas nuestras, lo que hacen de Auma no solamente una marca de vanguardia, sino una marca de fabricantes de muy, muy, muy alta calidad. Entonces, por ahora eso es todo. Pasamos a las preguntas si desean. Sí, Ricardo, tenemos varias preguntas que nos han ido enviando internamente. La primera, consultan con qué tipo de protocolo de comunicación se puede comunicar sus actuadores en caso de control de flujo. A ver, el control de flujo a través de una válvula de control, nosotros podemos realizarlo primero simplemente con una señal de 420 miliamperios. Le podemos enviar 420 miliamperios al actuador eléctrico para que adopte una posición intermedia, la cual obliga a la válvula a regular el flujo. ¿Qué más podemos utilizar? Cualquier tipo de protocolo de bus de campo, como Profibus, Modbus, Foundation Fieldbus, HART, DeviceNet. ¿Por qué? Porque todos estos protocolos cuentan con una orden de posicionamiento. Ahí la palabra es que el actuador debe tener un posicionador para que obligue a la válvula a adoptar una posición intermedia, lo cual pueda regular flujo. Muchas gracias. La siguiente pregunta indica, ¿qué factor de protección IP tienen estos actuadores? Como les mencionaba, como mínimo IP68. ¿Podemos tener más? Sí. Tenemos IP68 y lo que hacemos como opción es ir sumando, por ejemplo, IP68 estándar es 8 metros de columna de agua, podemos sumar hasta 20 metros de columna de agua, haciendo referencia a la presión que tiene el sistema sobre el equipo. Gracias. Consultan también, ¿cuentan con alguna aplicación o software que permita la selección de actuadores? Sí, pero ahí es un poquito más difícil. Nosotros tenemos un software que se llama el APM, como ustedes sabrán, Mariela. El tema es el siguiente. Si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de variantes que hay entre actuadores eléctricos y cajas de engranaje, superamos las 35.000 combinaciones. Entonces, ¿qué hacemos principalmente para que el cliente se sienta un poco más cómodo en saber qué actuador usar? Tenemos una especie de hoja de datos. Si ustedes gustan en algún momento, les puedo hacer una presentación de lo que es la selección ya del actuador. La selección de actuador involucra algunas otras cosas, las cuales le permiten llenar una hoja de pedido. Con esa hoja ya van a tener más claro qué tipo de actuador necesitan, porque el actuador complementa la función de una válvula. Entonces, tengo que pensar en el tipo de válvula y saber un poco de ella para saber qué actuador usar. No sé si me dejé entender. Sí, magnífico. Y me parece ideal, Ricardo. Yo creo que el primer webinar que programamos, la siguiente gestión, va a ser acerca de cómo llenar esta hoja de solicitud, que va a ser importante para hacer el requerimiento y ellos saber qué datos específicamente tenemos que compartir para seleccionar de forma adecuada un actuador. Sí, encantado, cuando quieran. Dice una consulta, ¿los actuadores vienen con la opción de partial stroke? Sí, la opción de, en nuestro caso se llama Partial Valve Stroke Test. Es una funcionalidad que se tiene que activar, o sea, no es estándar. No es estándar porque no todas las válvulas requieren este tipo de funcionalidad, pero si alguna de sus aplicaciones la requiere, podemos incluir. Ahora bien,
En el caso que hayan pedido un actuador que no tenga esta funcionalidad y luego quieren activarla, podemos activarla de manera posterior, porque es solamente una actualización de firmware para poder contar con la funcionalidad. Para los que no lo sepan, este tipo de funcionalidad lo que hace es hacer una prueba corta de movimiento para asegurarse de que no hay atascamiento o obstrucción en una válvula que se opera muy poco. Magnífico. Consultan, ¿el material mecánico es acero inoxidable? Depende para qué. La construcción del equipo tiene muchas partes internas y los materiales están seleccionados por su resistencia. Como les comentaba, el principal eje motriz sí es acero inoxidable. En algunos casos, inclusive, incluye una aleación de aloy, pero las piezas de sacrificio son de bronce y tiene que ser así, porque obviamente lo que te cuidamos es que el principal eje motriz no tenga deformaciones en un caso de atascamiento. Si me preguntas por la carcasa exterior, por el housing del actuador, el housing del actuador es de cast iron y podemos, en caso donde hay vibración excesiva, también suministrar cast iron esferoidal, que es el ductile iron, que aguanta por sus propiedades metalúrgicas mayores vibraciones. Muy bien. Consultan, ¿hay algún software que pueda monitorear varios actuadores a la vez? Sí, justamente este software es el que viene embebido en la estación maestra CIMA. ¿Por qué? Porque si yo tengo, inclusive, imagínense en una red Profibus son 127 actuadores y Modbus hasta 247. Si yo tuviera un software en una laptop o una mano, sería súper incómodo ir uno por uno. Si yo tengo una base instalada, basta, desde la estación maestra, con el software embebido que tiene, puedo controlar todos los que tenga en campo. Los 247 actuadores, si quisiera. Entonces, cuando tengo ese tipo de necesidad, tengo que pensar en la estación maestra CIMA, así se llama. Me avisas y te mando el brochure de CIMA para que nos puedas compartir con los invitados. Sí, sí, por favor, así vamos enviando también información a cada uno de los que van haciendo las consultas. La siguiente pregunta indica, ante una falla de energía, ¿se puede cerrar automáticamente el actuador? Eso es justamente lo que les mencionaba. La unidad FQM, también les voy a mandar el catálogo, es justamente brinda esta opción, que en ausencia de energía tenga un elemento mecánico que realice la transición de la válvula de una posición abierta o cerrada o intermedia. Eso viene ya predestinado de fábrica. El cliente especifica cuál es la posición final segura que requiere y viene así. Acá nos consultan también qué precauciones se deben tomar para trabajar con materiales o líquidos corrosivo-abrasivos. Disculpa, no te escuché muy bien. ¿Qué tipo de precauciones se debe tomar para trabajar con materiales o líquidos corrosivo-abrasivos? A ver, como comprenderá, el actuador eléctrico no está en contacto con el fluido de la línea. Lo que está en contacto con el fluido es la válvula. Ahora bien, obviamente, la válvula tiene que ser seleccionada con materiales resistentes a la corrosión. Pero sí sucede, y eso se los comento porque me ha pasado, que la corrosión del fluido en un evento de fuga u otro puede, por vapores principalmente, porque hay vapores corrosivos que pueden inundar la atmósfera donde está el actuador, pueden dañar el equipo. En estos casos hay dos cosas que hay que tener en cuenta. El contacto actuador-válvula tiene que ser de un tipo especial. Tenemos un tipo de acoplamiento, para que se hagan una idea. El actuador toma contacto con la válvula a través de una pieza. Esta pieza, que es la que puedes tener contacto con una base corroída, debe ser de un material especial. Entonces, nosotros podemos proveer esto y nos aminoramos la transmisión de corrosión metal-metal que puede haber entre la válvula y el actuador. Lo segundo que es importante para proteger ya físicamente el actuador es lo que les mencionaba. Tenemos que seleccionar la protección anticorrosión que está por encima de la normativa para asegurarnos que el exterior del equipo no va a ser dañado con esta contaminación y asegurarnos además
que el actuador eléctrico no tenga partes de aluminio expuestas a la intemperie, porque es lo primero que se ve con la corrosión. Entonces, sabiendo esto, protegemos al equipo con esta corrección, se llama KX, para que lo tengan en mente, y lo pueden buscar en el catálogo que les vamos a enviar. Se les selecciona este tipo de protección y no se selecciona ningún tipo de elemento externo en aluminio. Y así garantizamos que el equipo esté protegido contra corrosión. Consultan también qué tipo de grasa es recomendable para el cambio de grasa en los engranajes. Ok, esa pregunta es interesante porque, como sabemos, sobre todo los mecánicos, las grasas pueden cambiar su estado físico dependiendo de varios factores, entre ellos la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una aplicación en la que requieren muchos movimientos o van a estar expuestos a altas temperaturas, hay que tener una grasa especial. La grasa que más se acerca a cumplir casi todos los requerimientos que por ahora he podido apreciar es la Albania F15. Entonces, es el tipo de grasa que es de fabricación de Auma. Pero me dirán, oye, entonces tengo que comprarte la grasa a ustedes en Alemania. No. Tenemos una ficha técnica donde ustedes pueden adquirir la grasa en marcas más comerciales, como son Móvil, Shell, Texaco, etc. ¿Ok? Ahora bien, dentro de las plantas, yo les recomendaría primero analizar, porque nos pasa mucho ahora con el tema de la contaminación, que uno debe utilizar el elemento lubricante menos contaminante para el medio ambiente. Entonces, si se diera el caso, bueno, no necesariamente oil and gas, sino que también hay plantas de agua dentro del mercado de oil and gas, nos avisen y usamos grasas especiales, se llaman grasas lubricantes del tipo H1, en las que están la F06 y la F18, que son grasas no contaminantes aprobados por la industria de alimentos, por si hubiera algún medio en su entorno que puede ser sensible de contaminación. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta indica, ¿cuáles son los procedimientos para el desarme del actuador en caso de que se haya trabado por causas mecánicas? Ok. Si hay algún tipo de atascamiento el cual me ha generado una alarma de torque en el equipo, el paso número 1 es saber si es que hay una obstrucción en la válvula. Número 1. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si yo puedo realizar una operación manual. Todos los actuadores eléctricos tienen un volante. Si yo puedo operarlo manualmente, sacarlo de la posición, moviendo el actuador en sentido contrario del atascamiento, les hago un ejemplo. El actuador va a cerrar la válvula y en el camino a cerrar encuentra una obstrucción que genera un atascamiento. La falla de torque que me va a salir es torque en sentido cerrar. Entonces, desatascar el mecanismo es ejercer torque en el sentido contrario del atascamiento. O sea, tendría que operar el equipo en sentido abrir. Si yo soy capaz de realizar eso, puedo liberar el actuador de un atascamiento. Si fallo en realizar eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Los actuadores que están calibrados a un torque de operación, ¿no es cierto? Una válvula requiere 500 Nm, por ejemplo. Pero, sin embargo, el actuador no da 500 Nm. Los actuadores dan un rango. El rango de un actuador, del actuador que da 500 Nm es de 400 a 1000 Nm. Entonces, para desensibilizar el actuador y que ésta pueda moverse a su máxima torque disponible, calibro el torque al máximo, en el sentido del desatascamiento, en sentido abrir. Opero el actuador. Si, estando desensibilizado a su máximo torque, no es capaz de sacarlo del atascamiento, voy a tener que desmontarlo. Pero, como les digo, número 1, hagámoslo manualmente. Número 2, operémoslo en sentido contrario del atascamiento con el máximo calibración de torque. Si ninguna de estas dos cosas funciona, hay que desmontar el actuador y de ahí desatascar la válvula y también como precaución verificar que el equipo no haya sufrido ningún daño mecánico. Que normalmente es que no, porque tiene sus protecciones de sobretorque.
Bien, la siguiente pregunta dice, ¿es Oficio aconsejable nacional. realizar el cambio de sentido de cierre horario a uno antihorario? Disculpa, no te escuché el inicio de la pregunta. ¿Podrías más repetir? ¿Es aconsejable realizar el cambio de sentido de cierre horario a uno antihorario? A ver, la normativa que les comenté, donde se describen los requerimientos mínimos de un actuador, dice el cierre el sentido de giro para el cierre de una válvula es sentido horario. Eso es normativa. Si uno no dice lo contrario, el cierre es horario. ¿Ok? Eso es por diseño. Me ha pasado que es lo contrario, que el sentido de cierre es antihorario. ¿Puede pasar? Sí. Los actuadores pueden ser modificados en campo o se pueden pedir de fábrica con el sentido de giro antihorario. Sí se puede. Primero tienen que verificar que la válvula lo requiere. ¿Están disponibles? Sí. ¿Se puede cambiar? Sí. Pero mucho ojo con eso porque la normativa dice lo contrario. Y en acerca de este mismo tema dice, ¿dónde está? ¿Cuáles son? Acá está. Si deseo manipular las funciones de los equipos de AUMA, como ser finales de carrera, torque, cambio de giro, ¿en qué casos debo notificar a fábrica para no perder la garantía? Ok. Todos los niveles de operación tienen una contraseña que permite y limita el acceso. Las calibraciones se toman como intervenciones estándar, por lo que son de nivel usuario. En este caso, no hay ningún problema. Pueden hacer las intervenciones que ustedes decidan. Los cambios de configuraciones estándar tienen un nivel superior. En esos casos, requieren la contraseña, por lo que tienen que comunicarse, en este caso con Desmar, para que ellos los autoricen. Primero, analicen el motivo del cambio y de la configuración que ustedes necesitan. Si está justificada, nos avisan y nosotros les creamos una contraseña para que lo realicen. ¿Qué es lo apropiado? Que uno de nosotros, del área de soporte, los guíe durante esos cambios. Como les vuelvo a repetir, la asistencia remota de nuestra oficina, que es para la gente de campo, porque tienen nuestros equipos, son nuestros clientes, no tiene ningún costo. Si requieren que alguien vaya a campo, bueno, obviamente sí, ¿no? Pero asistente remota, configuración, no hay ningún problema. Justamente esa es la idea, que tengan una herramienta que les haga familiarizarse con el equipo y nos sientan a nosotros como fabricantes más cerca para apoyarlos. Tenemos una pregunta con varias preguntas. Dice, al momento de resetear los equipos se pierden los datos de calibración. ¿Hay alguna memoria que recupera esta información? Ok, la respuesta es no. Los datos de calibración se guardan en una electrónica diferente, que es una electrónica, bueno, si hubiéramos analizado las partes del equipo, que nos podemos tomar un poco más de tiempo, verían que no. Lo que uno resetea de fábrica son los ajustes de configuración. Se llama reset de fábrica. Yo no puedo borrar, ponerle en blanco el equipo. Si yo pusiera en blanco el equipo, sí, se pierde todo. Pero lo que se recomienda es que el cliente haga un reset de fábrica. No borrar la información del equipo, sino restablecer la configuración predeterminada, lo cual no siempre es necesario. Pero en ese caso, los datos de calibración no se pierden. Ahora bien, calibrar el equipo no es nada complicado en ninguno de los casos. Si tienes un actuador con control inteligente, una calibración no debe demorarle más de 5 minutos. También, las calibraciones de los equipos, tenemos videos instructivos al respecto. Les puedo mandar un link para que los vean. Es muy, muy sencillo. Bien, el mismo cliente consulta, ¿los equipos poseen algún sistema de protección contra sobretensiones o ruidos eléctricos que puedan presentarse? Sí y no. Los equipos tienen un juego de fusibles que deberían protegerlos contra las sobretensiones. ¿Cuál es el problema? Porque les comento porque me ha sucedido. Los sobrevoltajes vuelan los fusibles. Se protege la electrónica, cambio los fusibles.
Pero como sabrán, porque me imagino que fue una pregunta de alguien de planta, puede haber picos instantáneos que puedan quemar el equipo. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Cuándo pasa? Si es que estos picos instantáneos justo se dan durante la operación del equipo, cuando el equipo está encendido, el motor está operando. Entonces, en estos casos se puede afectar al equipo. Ahora, si me pongo a pensar que el actuador no opera durante todo el día, sino hace maniobras, y esta maniobra dura un par de minutos en un lapso de un día, ¿la coincidencia puede ocurrir? Sí puede ocurrir. ¿Es probable? Es poco probable. Para eso los equipos principalmente tienen su primera línea de defensa, que son los fusibles. Consulta también. Es conocido que la altura en Bolivia es a tomar en cuenta al momento de adquirir productos donde se debe ser de rateos, sistemas de variadores de frecuencia o arranques suaves debido a la pérdida de potencia en las mismas. En el caso de los actuadores AUMA, ¿hay algún tipo de consideración a tomar en cuenta con el tema de trabajo en altura? Sí, y esa es muy buena pregunta. Efectivamente, los actuadores eléctricos de AUMA, aun cuando tienen motores de alta eficiencia, sí requieren adicionar un factor de derrateo por cada 1000 metros sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Verán que en nuestras fichas técnicas justamente dice eso, que sobre los 2000 metros dicen consulte a fábrica. Entonces, además de los factores de protección que se tienen por la aplicación, hay que tener en cuenta como mínimo 10% más por cada 1000 metros sobre el nivel del mar. Muchas gracias. Aquí consultan, ¿aplica el sentido horario por defecto para los gearbox? Sí, así es, para todos los equipos. El sentido de cierre horario es para todo. Y es más, si se ponen a pensar, las roscas en general cierran en sentido horario, desde la tapa de una botella hasta un tornillo que compran en una ferretería. Ese es el sentido estándar, siempre. Caso, es más, la normativa dice que en caso no se especifique, siempre se utiliza ese sentido, salvo se diga lo contrario. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que hay fabricantes que lo hacen de manera, sobre todo los fabricantes que vienen de Medio Oriente y de Asia. Muy pocos americanos, muy pocos europeos. Entonces hay que tener en cuenta, si yo por precedencia sé que aplican otras normativas con las que no estamos familiarizados, hay que preguntarse dos veces y estar seguros de que el sentido de cierre es el correcto. Si no se coge de manera correcta, como les comento, no hay problema, se puede cambiar, ¿ok? Pero lo ideal es no hacerlo. Bien. Consultan, ¿los actuadores AUMA son compatibles con aplicaciones de energía solar? Sí, tenemos una línea especial que es nuestra línea CIPOS. ¿Por qué es compatible con este tipo de energías? Porque lo que uno debe seleccionar con el tema de energía solar es que el consumo sea el mínimo posible y los picos de corriente sean los más bajos que se puedan tener. Entonces, tenemos un actuador que funciona con variadores de velocidad cuyos consumos son mínimos y casi no tienen pico de corriente, que es lo típico de una corriente de arranque, por ejemplo, el motor. Entonces, este tipo de actuador no, no tiene esa particularidad, por lo que es ideal para esto. Inclusive tenemos una presentación de CIPO Solar System en el que podemos explicar esto con más detalle. Y tenemos una última consulta. ¿Cuáles son los defectos más comunes o mal manejo por manipulación que tienden a encontrarse luego de la instalación? El 75% de las fallas que yo he podido apreciar en campo no tienen tanto que ver con la instalación, tienen que ver con el dimensionamiento. Y les voy a explicar cuál es la falla típica de subdimensionamiento que tienen los actuadores eléctricos con respecto a las válvulas. Les comento, si yo tuviera una línea, una tubería, y pongo una válvula que es clase 150, pero la línea va a operar una presión de solamente 60 P6, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un proveedor de válvulas? Un proveedor de válvulas exige el dimensionamiento del equipo para que pueda aportar el torque necesario para operar esa válvula a exigencias mecánicas con presiones de 60 P6. ¿Eso es lo correcto? No. Lo correcto es dimensionar un actuador para ser capaz de operar
a la válvula en su máxima presión de diseño, no de operación. Una clase 150 trabajaría, digamos, en máxima presión de 225 psi, si mal no recuerdo. El actuador debe ser dimensionado para operar, para tener el torque necesario para operar esa válvula a esa presión de operación. ¿Qué es lo típico que sucede? Que una vez que yo tengo la ingeniería y dije que eran 80 psi, en la práctica o en el tiempo, normalmente esto se puede cumplir o no. Y el sistema puede trabajar a 85, a 90, y el actuador siempre va a vivir al límite. Entonces, si yo dimensiono de manera responsable el actuador, pensando en la presión de diseño de la válvula, que es lo correcto, y aportando los factores de protección necesarios, por ejemplo, una válvula de bola como mínimo piden un factor de servicio de 50%, y además, considerando lo que decía el anterior colaborador, los factores de derrateo por altitud, entonces yo voy a estar seguro que el actuador está correctamente dimensionado. No va a sufrir en el tiempo un desgaste prematuro o comprometer sus componentes internos por sobreexigencias del sistema. Con eso, con un buen dimensionamiento, yo me aseguro una operación larga para el equipo, sin problemas. Bueno, y finalmente alguna sugerencia acá de la posibilidad de hacer un webinar similar con puesta en marcha y solución de fallas. Nosotros como oficina siempre estamos dispuestos a ayudarlos con capacitaciones, presentaciones y demás. Prográmalo, Mariela, si tienes un grupo de interesados en seguir con nuestras presentaciones, nosotros encantados de transmitirles todo lo que sabemos. Auma es una marca muy abierta con su información. Todo lo que les he mostrado o todo lo que les he dicho está abierto, se lo podemos transmitir, se lo podemos enviar, no tenemos ningún inconveniente con eso. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes de este webinar. Tengo pendiente el envío de información a varios de los participantes en función a las consultas que realizaron, y algunos de ellos que también solicitan catálogo, les vamos a enviar personalmente vía correo o WhatsApp los datos que están pidiendo. Y bien, finalmente agradecerte, Ricardo, por la disponibilidad, por el tiempo prestado, por estar siempre pendiente de las necesidades que surgen acá en Bolivia y ayudarnos en todo lo que necesitamos. Encantado, Mariela. Gracias por la invitación y, bueno, gracias a todos por su asistencia. Para cuando ustedes quieran una nueva presentación de cualquier otro tema que deseen tocar, yo encantado de participar. Ya lo vamos programando, va a ser el primer webinar de la gestión 2022 y ya tenemos ahí varios temas registrados. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.